Paz de Cristo, hermano. Pueden ocupar sus lugares. No, así aquí era. Abran su Biblia, hermanos. Tengan esa bondad. Amabilidad. Biblia de Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra de Dios, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne. Oremos. Glorioso Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Santo, Señor, Creador de todo lo que existe, sea visible, sea invisible. Venimos, Señor, solicitando de tu ayuda, de tu guianza, de tu dirección en este momento, pues. Tu palabra, Señor, que ha de ser presentada conforme tú la dirijas, conforme tu voluntad en esta ocasión. Háblanos, Señor, y danos el consejo de tu palabra, ese alimento espiritual para nuestra alma, que seamos fortalecidos, sustentados, alimentados con este alimento espiritual que tú nos envías, Señor, a través de esta palabra que es espíritu de vida, esta palabra que es el pan de vida. Gracias, Señor, confiando en que tú nos das de tu ayuda, de tu guianza y dirección en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sube sus lugares, hermano. Tenemos en esta noche, aunque todavía es un poquito tarde, pero prácticamente ya casi es noche, el consejo de la palabra de Dios. Y para esto quiero recordar las palabras que le dijo Jehová a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, pues haciendo esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En la relación con el Señor Jesucristo, solamente eso es la gran realidad. No venimos a Jesucristo como religiosos, sino porque venir a Jesucristo es venir a tener una relación con Él. Y esto implica que tenemos nosotros que pasar tiempo con Él. Porque el Señor Jesucristo dice en su palabra: porque separados de mí, nada podéis hacer. Venimos a Jesucristo porque necesitamos la dependencia de Él, depender de Él. No podemos andar en este camino sin la dependencia, que estemos dependiendo de Él. Y para eso es bien necesario pasar tiempo con Dios, porque nosotros no
No podemos decir que amamos a alguien, o no se puede decir que se ama a alguien si no se pasa tiempo con él, con ese alguien. Y para eso tenemos, cuando hay una relación prematrimonial, cuando hay un noviazgo, está tanto el enamoramiento que pasan las horas, y los enamorados se les hace como nada el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen una relación. Tenemos nosotros que en Jesucristo, en la dependencia de Él, solamente tenemos beneficios. Y que Él solamente viene a proporcionarnos larga vida y abundante salud. Por eso lo dice Él en su palabra, que Él ha venido para traernos vida en abundancia. Solamente el Señor Jesucristo garantiza larga vida y abundante salud. Esto es conforme a su palabra. Y para esto, nosotros podemos, a través de su palabra, oír su voz. Porque la voz de Dios aquí está en su palabra. Cuando Dios habla a nuestra mente, a nuestro corazón, una porción de la Escritura, es que Dios nos está hablando. De esa manera habla Dios, a través de que nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón, una Escritura, una porción de la Escritura. De esta manera Dios habla, así lo creo yo, así lo entiendo. Porque si Dios nos habla, tiene que ser a través de su palabra. De esa manera Dios habla. Estaba trabajando en la elaboración del mensaje anterior, que tiene por nombre el mensaje anterior, ¿verdad? Estoy haciendo una remembranza de lo anterior para poder llegar a este mensaje, que se llama, trato de recordar, no hay algo mejor, así se llama el mensaje anterior. Y les decía que para poder entender el contenido del título del mensaje, teníamos nosotros que entender una pregunta, y esa pregunta es: ¿qué es lo mejor? Y que la gente se pregunta, o cuando menos, si no se pregunta, anhela, desea y quiere larga vida y abundante salud. Y les mencionaba que solamente Jesucristo es quien garantiza larga vida y abundante salud. Entonces, venir a Jesucristo es para tener larga vida y abundante salud, conforme a su palabra, y conforme se esté viviendo una relación con el Señor Jesucristo. Porque en esa relación, que es el tiempo que nosotros pasamos con Dios, nuestro espíritu está en conexión con el Espíritu de Dios, y a través de esa conexión los beneficios de parte de Dios vienen a nuestro espíritu, a nuestra alma y posteriormente a nuestro cuerpo. De esta manera es como nosotros podemos recibir la manifestación de las sanidades en nuestro cuerpo. Primero a nuestro espíritu, a nuestra alma y después a nuestro cuerpo, y cuando menos acordamos se fue la enfermedad. Cuando menos acordamos llegó el milagro. Cuando menos acordamos experimentamos cosas que ni siquiera nosotros nos imaginábamos o ni siquiera nosotros pensábamos que iban a suceder en nuestra relación con el Señor, porque se cumple lo que la Escritura dice:
cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando la gente se da cuenta que Jesucristo garantiza larga vida y abundante salud, y que venimos a Él con ese propósito, porque dice la Escritura que el ladrón solamente viene para hurtar, matar y a destruir. Entonces, queremos nosotros salud, larga vida, y doy testimonio de que esta palabra se cumple en mi persona. Por gracia y por misericordia de Dios, he recibido 4 grandes sanidades de parte de Dios. Ya lo mencioné en otra ocasión. Pero aparte de eso, dice la Escritura: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando nosotros ni siquiera nos imaginábamos lo que nosotros íbamos a tener como un propósito en la vida, Dios nos pone propósitos, Dios nos pone objetivos, y no importa el tiempo, no importa la edad, Dios lo hace. Tengo de parte de Dios un propósito que en este año Dios puso en mi mente, en mi corazón. Y para eso Dios me dio un pensamiento. Y en ese pensamiento la expresión dice: una luz en el horizonte. Que a veces cuando nosotros caminamos y parece que no vemos cómo podemos salir de esa situación, sea económica o sea de cualquier problema, siempre hay una luz en el horizonte de parte de Dios, y llega el momento en que Dios nos da el entendimiento y que pues vamos a poder salir de esa condición, de esa situación, de ese problema, de esa enfermedad. Dios lo va a hacer. ¿Pero cuándo? Al tiempo de Dios, porque es la paciencia de Dios, no la paciencia de nosotros. A veces nosotros somos impacientes, pero Dios es paciente, porque Dios en su sabiduría Él sabe cómo tratar con nuestras vidas. Entonces tenemos nosotros que, ya tratando de recordar el mensaje anterior, para llegar a esto, venimos a Cristo y estamos en este camino y encontramos que lo mejor es Jesucristo, porque de esta manera el mensaje anterior se llama: no hay algo mejor. Encontramos lo mejor que es Jesucristo, porque garantiza larga vida, abundante salud. Pero les decía lo que la Escritura dice en Romanos capítulo 8, versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y decía que venimos a Cristo y hay una Y. Es como cuando vas caminando o vas conduciendo un automóvil y de repente ese camino se convierte en 2, a la izquierda y a la derecha. Y dice la Escritura: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice: los que no andan conforme a la carne. Y les decía: el de la izquierda es conforme a la carne, y conforme a la palabra de Dios. Esto es una gran realidad. En la izquierda, en la carne, nosotros encontramos que hay cabritos, que hay cizaña. Esta es una gran realidad. No me lo estoy inventando, sino que está escrito en las Sagradas Escrituras. Dice: sino conforme al Espíritu. Entonces, ya el de la derecha dice: conforme al Espíritu. O sea, andar en el Espíritu, una oveja. Conforme al Espíritu. Entonces, está en Cristo, pero está a la izquierda conforme a la carne, pero a la derecha conforme al Espíritu, porque
en la iglesia tenemos nosotros dos fases, dos etapas, la etapa presente y la etapa futura. Aquí en esta etapa, que es la etapa presente, se encuentra esos dos tipos de características: la carne, los cabritos, la cizaña, y el otro lado, andar en el Espíritu conforme las ovejas del redil del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, y Él llama a sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz. Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Ahora tenemos nosotros, en esta ocasión, que esta parte de la Escritura, Romanos capítulo 8, versículo 3, que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por causa del pecado, y dice, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, el mensaje de hoy, quiero decir, estaba trabajando en la elaboración en la preparación del mensaje anterior, y Dios me pone el pensamiento: la condenación de la carne. Y me quedo impresionado, ¿no? Porque Dios me impresiona. A usted Dios lo impresiona, a mí. Y digo yo, qué grande es Dios. Todavía no termino la preparación de este mensaje. Dios me está dando el mensaje anterior. Y en esta ocasión aquí tenemos este mensaje cumpliendo el pensamiento que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? La condenación de la carne. Me quedo yo, pues nunca he hablado de eso. Pero creo yo que confiando en Él, Señor Jesucristo, Dios nos va a dirigir para hablar sobre la condenación de la carne. La condenación de la carne, así se llama este mensaje. O sea, la izquierda, porque al final de cuentas dice la Biblia que Dios apartará, va a ser apartado a la izquierda y a la derecha. A la izquierda los cabritos, a la derecha las ovejas. Bueno, en fin. Entonces, pero ahora se llama el mensaje la condenación de la carne. Dios sabe, ¿eh?, su propósito. Antes de venir a Jesucristo, nosotros vivíamos completa y absolutamente en la carne. Dice la Escritura en Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, enemistades. Ahí está la lista. Dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estábamos en la carne, solamente en la carne. Pero ahora en Jesucristo, el Señor Jesucristo nos ha llamado. Porque mire, el versículo 4 dice, del capítulo 8 de Romanos, dice: para que se cumpliese la justicia de la ley en nosotros. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice la Escritura: porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. Y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y los designios de la carne son de enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y luego más adelante dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice la Escritura. Correcto. Había unas vestiduras en nuestras vidas que estaban sucias y malolientes, porque el pecado huele feo, huele mal. Pero el Señor Jesucristo nos ha lavado con su sangre bendita y preciosa, y nos ha purificado, nos ha transformado, nos ha traído a una novedad de vida. De tal manera que la Escritura viene a cumplimiento que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice nueva. Ahora le pongo nuevo, nueva y nueva. Nueva mujer es, nuevo hombre es. Señor, aleluya. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En lo que era el vestimento, o la vestimenta, las vestiduras sucias y malolientas, se llama viejo hombre. Ese viejo hombre con sus vestiduras pecaminosas ha quedado despojado y ha venido a recibirse unas vestiduras diferentes, unas vestiduras limpias. Por eso es que ahora el que ya está en Cristo Jesús trata de, y lo hace. Por eso es que se puede ver una diferencia del que está en Cristo, del que ya vino a Cristo, de la que ya está en Cristo, de la que ya vino a Cristo y de quien todavía no viene. Huele a la santidad. ¡Wow! Huele a la santidad. Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sí, huele a santidad. Nuevos hombres, nuevas mujeres en Cristo Jesús, para honra y alabanza y gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos, el que nos lavó, el que nos transformó, el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos nosotros adoradores y servidores de Él, para que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestras vidas, para que nosotros seamos un reflejo de la gloria de Dios hacia el mundo. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando nosotros vemos la realidad de las Sagradas Escrituras, dice la Escritura, 2 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Señor Jesucristo nos ha llamado para que este cuerpo, para que este templo siempre esté lleno de su presencia, siempre esté lleno de su palabra, siempre esté lleno de su amor, siempre esté lleno de su bondad, siempre esté lleno de su misericordia, siempre esté lleno, como dice Pablo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Nos ha llamado el Señor Jesucristo para ser llenos de lo que Él quiere que nosotros nos llenemos. Por eso es que menciono mucho y no puedo.
ser diferente, porque solamente en Jesucristo puedo decir que su palabra es la que me hace continuar con vida, con salud, con buen ánimo, Sí, gloria a Dios. motivando, alentando, fortaleciendo, consolando, porque somos bendecidos para hacer bendición. Decía en algunos de los mensajes anteriores que nosotros estamos protegidos. En derredor nuestro hay una muralla, una barrera, una protección. Y nosotros somos responsables de que esa muralla, ese vallado, esa protección en derredor nuestro esté completamente sellado. Porque en el Salmo 91 dice la Escritura: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus alas te cubrirá, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Son dos partes las que se conjugan: la parte que Dios pone y la parte que nos corresponde a nosotros. Si nos movemos en Dios, es porque recibimos de Dios. Y para eso tenemos que estar buscando de su presencia, de su guianza, de su dirección, de su fortaleza, esperando en Él. Como dice el Salmo 40, versículo 1, pacientemente. Pero dice pacientemente, o sea, la paciencia de nosotros no es la paciencia de Dios. A veces nosotros nos desesperamos, a veces nosotros nos impacientamos y queremos que las cosas sucedan ya. Pero es el tiempo de Dios, no es el tiempo de nosotros. Tenemos que estar en la paciencia de Dios. Y pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuánto es el tiempo de la paciencia de Dios? No lo sabemos. Dice, ya que llega el tiempo de la paciencia, dice, y se inclinó a mí. Y luego ya después dice, y oyó mi clamor. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Pero miren, en la relación con el Señor, tenemos nosotros la solución para poder luchar, para poder lograr que podamos nosotros recibir de los beneficios de Dios. Y para esto el Señor Jesucristo mencionó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Él relató esta parábola diciendo: había en una ciudad una viuda y un juez. El juez decía: ni temo a Dios, ni tengo respeto por hombre. Así estaba caracterizado este juez. Esto le caracterizaba, que no tenía temor de Dios ni respetaba a los hombres. Y venía una viuda a él de continuo, diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Hermana, hermano, ¿cuánto tiempo estás perseverando
en tu petición para que Dios te conceda tu milagro, que Dios conceda tu necesidad. Porque Dios es un Dios de promesas y dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice la Escritura, ved que yo soy Dios, que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hiero y yo sano. Yo doy la vida y yo la quito. Tenemos nosotros en Jesucristo las promesas para que nosotros las recibamos en cumplimiento. Pero tenemos que luchar por esas promesas, tenemos que estar perseverando en conseguir esas promesas. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros enfermedad, tenemos necesidad de un milagro, estoy dando testimonio de que Dios, aparte de milagros que ha hecho en mi cuerpo, me está poniendo pensamientos como si estuviera empezando a vivir en mi juventud. Alguien puede decir, está loco, pero pues esta locura me está dando Dios y de esta locura me gusta esta locura. Porque ya casi a punto de medio año para cumplir 60 años y Dios me ha puesto un pensamiento de que un día me voy a meter a la escuela para un día poder alcanzar un título universitario. Yo no sé, pero esta locura me gusta. Si uno dijera, va a estudiar solamente los que están jóvenes, pues dice la expresión popular que el cuero es el que se arruga, pero el corazón no envejece. O como, pero hay más. Entonces, si me siento contento, si me siento agradecido, es porque yo pienso que usted también se siente contento, se siente agradecido. Ok, decía yo que tenemos nosotros que tener cerrado ese vallado, esa muralla de protección, porque dice la Escritura, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y comparaba yo al cazador, al enemigo de nuestras almas, como un hombre que se dedica a la charrería, un charro mexicano, de esos que están practicando con la soga, con el mecate, con la cuerda, y son muy diestros para manejar esta cuerda, este mecate, esta soga. Y le dan vuelta, y tienen tanta práctica que cuando quieren asar al caballo o a la vaca, la asan. Miren, el enemigo de nuestras almas es un espejo